Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de esta serie donde estamos hablando de una palabra que todos queremos alcanzar y esa palabra es éxito. En el episodio anterior estuvimos viendo qué es el éxito para la sociedad en la que vivimos y lo resumimos en cuatro palabras que eran poder, prestigio, plata y placer. Vimos que estas 4P parecen tan atractivas y tan sexys a primera vista, pero que vienen con una letra chica, que te muestra que son simplemente una ilusión, que es algo que nunca te logra satisfacer por completo y entras en un círculo vicioso de más y más y más y más. Y terminé diciendo que necesitamos redefinir el término éxito. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros que el resto no tiene? ¿Por qué deberíamos pensar diferente? Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. ¿Te pasó que estás viendo una película o una serie y de repente alguien viene recolgado y te dice: ¿qué estás viendo? ¿De qué se trata? Se sienta al lado tuyo y sigue preguntando: ¿y ese quién es? ¿Ese es bueno o es malo? ¿Por qué murió? Y a vos te dan ganas de todo menos de sonreírle. ¿Cuál es el problema de esta persona? ¿Por qué no entiende nada o entiende cualquier cosa? Sencillo, porque no tiene el contexto de lo que está pasando. Y presta atención a esta palabra, contexto. ¿Por qué? Porque si vamos al diccionario de la Real Academia Española, o en mi caso a Google, y ponemos contexto, significado o contexto, definición, dice así: conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales esta situación no se puede comprender correctamente. Te repito, conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Y así como la persona no entiende la historia de la película porque no tiene ese conjunto de circunstancias que rodean la situación, no tiene ese contexto, la sociedad en la que vivimos y nos movemos tampoco entiende el verdadero significado del éxito porque no tiene ese conjunto de circunstancias que rodean la situación y que les permiten comprender correctamente. Pero hey, vos y yo sí tenemos ese contexto y podés acceder al mismo a través del dispositivo por el que estás escuchando este podcast. Se llama Biblia. Escrituras, palabra de Dios, your version, my Bible, ¿te suena? Una de las cosas que más me gustan de la Biblia es esta capacidad de darnos el contexto, de darnos la perspectiva que nos permita comprender correctamente las cosas cuando el resto no las ve. Saben que me gusta comparar la Biblia con unos anteojos 3D. ¿Vieron esos que te dan ahí para ver las películas? Porque mientras todo el mundo ve la historia de manera plana, la ve en 2D, cuando leemos la Biblia somos capaces de ver la profundidad de la vida, ver más allá de la superficie. La Biblia nos da el contexto, nos da el conjunto de circunstancias que rodean la vida sin las cuales no se la puede comprender correctamente. Tener este contexto nos hace tener otra perspectiva, otra mentalidad en la que las 4P que vimos en el anterior episodio, poder, prestigio, plata y placer, no representan el éxito ni mucho menos. Jesús resumió lo que estoy diciendo en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44, donde dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando te das cuenta de que tu vida no se trata solamente de esta tierra, sino que ahora estamos en un paréntesis dentro de la eternidad, todo cambia. Por eso este hombre, al encontrar el tesoro del reino de los cielos, fue y vendió todo lo que tenía, porque simplemente eso dejó de ser importante. Un ejemplo para que entiendas de manera gráfica es esta. Vos y yo estamos en un embarazo, un medio para un fin que es la vida fuera del vientre de tu madre. El embarazo son solo unos meses, cuando el resto de tu vida, si salís de ese vientre, son más de 90 años en los mejores casos. Es imposible comparar esos 9 meses con esos 90 años. Lo mismo pasa con la vida en esta tierra. Es un embarazo, es una preparación, es una etapa previa que no es el fin, sino un medio para alcanzar la vida.
Pero no te hablo de una vida de 70, 80 o 90 años, sino de una vida eterna al lado de Jesús. La sociedad mira esta vida como un fin en sí mismo. Y si así lo fuera, yo te diría, hey, anda a buscar poder, anda a buscar prestigio, anda a buscar plata, anda a buscar placer. Porque la vida es corta y tenés que aprovecharla. Pero como la Biblia nos da el contexto, el conjunto de circunstancias que rodean la vida sin las cuales no se la puede comprender correctamente, vos y yo entendemos que la vida no es un fin en sí misma, sino una etapa previa al verdadero deseo de Dios para vos y para mí. Es decir, una vida eterna a su lado. Y quédate, esa frase necesito que te quede grabada. La Biblia nos da el contexto, el conjunto de circunstancias que rodean la vida sin las cuales no se puede comprender correctamente la vida. Vos y yo entendemos que la vida no es un fin en sí misma, sino una etapa previa al verdadero deseo de Dios para vos y para mí. Es decir, una vida eterna a su lado. Pero el problema es que nos acostumbramos tanto a vivir en esta sociedad, en este pensamiento de la vida como un fin en sí mismo, que se nos hace difícil pensar en la vida eterna. Queremos aprovechar el hoy, estudiar esa carrera que nos dé prestigio ante las opiniones del resto. Buscamos ese trabajo que nos dé plata, así no pasamos vergüenza. Cuando vemos que el resto sale a comer afuera. ¿Y nosotros qué hacemos? No, tenemos que hacernos un sándwich en nuestra habitación. Entonces no queremos eso y buscamos ese dinero. Buscamos esa posición que nos dé poder para sentirnos más importantes que los demás y no tener que envidiarlos. Es más, si vamos al área del amor, buscamos una chica o un chico que esté bueno, no que sea bueno, que esté bueno físicamente hablando, antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el éxito es tener placer. Pero hey, ya basta de vivir así. ¿La vida es una sola? Sí, pero es eterna. Esta vida es un medio, no un fin. Y mientras alimentes tu cabeza con cosas que alimenten esa mentalidad de las 4P, del placer, del prestigio, del poder y de la plata, te va a ser difícil entender lo que te estoy diciendo. Por eso necesitas cada día estar conectado 24/7 con Jesús, para poder tener la mentalidad del reino, una mentalidad que tiene el contexto necesario para entender las cosas correctamente. El prestigio se va, porque las opiniones cambian. Ese trabajo nadie te lo asegura y esa posición ahí la tenés vos y mañana la tiene otro. Ese auto, esa casa no te va a hacer más o menos persona. Esos músculos, esa cola, esas boobies van a caerse. Porque todo esto es superficial. Necesitamos tener la actitud del hombre de la parábola. Cuando vio el reino de los cielos, cuando vio ese tesoro escondido en el campo, fue, lo escondió, vendió todo lo que tenía y compró ese campo porque entendió que ese tesoro era todo lo que necesitaba. Dejá de lado todo lo que tenés y quédate con el tesoro del reino de los cielos. Acordate las palabras que vimos hoy: mentalidad, perspectiva, contexto. Es por eso que necesitamos redefinir la forma en la que vemos el éxito. Mentalidad, perspectiva, contexto. Tenemos una mentalidad, una perspectiva y un contexto diferentes. Por eso necesitamos tener una definición diferente al resto de la sociedad. La pregunta ahora es, ¿cuál debería ser entonces nuestra definición de éxito? No te podés perder el próximo episodio de esta serie que va a estar tremendo. Pero si llegaste hasta acá, me gustaría saber qué te pareció el episodio. Si tenés algo que aportar a lo que hablamos. Así que si tenés algo que decir que pueda ser, que sea importante, escribime al Instagram @chalabrian y charlemos un rato. Otra cosa, te recomiendo los primeros 4 capítulos del libro Patriarcas y Profetas de la autora Elena de White. Así, Patriarcas y Profetas de la autora Elena de White. Son un golazo. Obviamente si te lees todo el libro, mejor todavía, ¿no? Pero esos 4 capítulos te van a dar el contexto del que estamos hablando en este episodio, de por qué necesitamos ver las cosas diferentes. Entonces, te repito antes de irme, la Biblia nos da el contexto, el conjunto de circunstancias que rodean la vida, sin las cuales no se la puede comprender correctamente. Vos y yo entendemos que la vida no es un fin en sí misma, sino una etapa previa al verdadero deseo de Dios para vos y para mí. Es decir, una vida eterna a su lado. Con eso dicho, mi nombre es Brian Chalá y te espero en el próximo episodio. No me falles.